Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos nuestros titulares. A 60 años de la revolución, Cuba sigue resistiendo al ilegal bloqueo económico y comercial de Estados Unidos. La mayor de las Antillas se propone mejorar el proceso inversionista y la sustitución de importaciones. En nuestro expediente económico de hoy viajamos a África para una radiografía de Nigeria, un gigante petrolero africano, pero con amplias brechas de desigualdad y corrupción. Y también hablamos de Estados Unidos. Agentes de seguridad aeroportuaria protestan por la falta de pago culpa del cierre del Congreso. Mientras tanto, Donald Trump sigue su guerra con el Partido Demócrata para exigir la financiación del muro fronterizo con México. Así, con América Latina en perspectiva y hablando del Caribe, iniciamos esta edición de Impacto Económico. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez dijo que la batalla económica sigue siendo la tarea fundamental y la más compleja para el pueblo cubano. En ese sentido, las proyecciones económicas de la isla para el presente año se proponen líneas fundamentales como lo es la eficiencia del proceso inversionista, la sustitución de importaciones, la construcción de viviendas y el desarrollo local. Veamos. El poblado de Calabazar, en las afueras de La Habana, es conocido por su tradición en la producción de artículos de barro. Esta fue la antigua fábrica cerámica roja, todo un símbolo de la localidad y paralizada en el contexto del período especial. Ahora la entidad ha sido reanimada para contribuir al propósito de construir unas 6.000 viviendas durante el presente año en la capital cubana. El desarrollo de Calabazar debe ser bastante bueno porque, aquí los jóvenes vienen a diario buscando trabajo y el material que sale de aquí tanto sirve para las viviendas, para arreglar el pueblo. Hasta aquí llegó recientemente el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien llamó a rescatar la industria del barro para la construcción de ladrillos, tejas francesas y losas de racilla. Y hay que abrir todos los tejares, eso. Además, aquí había cultura de eso. Este era el lugar de la cultura del barro. En el ahora complejo industrial para la producción de materiales de la construcción René Bedia, laboran trabajadores del sector estatal y el no estatal. A partir de lo aprobado en los lineamientos del sexto Congreso del Partido, y que fue consenso del mismo, y además nosotros pensamos que es posible que coexistan ambas formas de gestión, tanto la gestión estatal, que es por la que tenemos que apostar, la empresa estatal esta socialista empoderada de esto, y la forma de gestión no estatal. Como planteaba el general de Ejército, es posible que ambas gestiones vivan sin miedo y sin ningún tipo de prejuicio, siempre y cuando exista el control y la debida organización en función de lograr lo que se quiere. Uno de los trabajadores por cuenta propia vinculados a este complejo productivo es el joven Ángel Luis López, que maneja con eficiencia un pequeño negocio para la construcción de losas de piso y bloques. Llevo produciendo baldosa, bloques, alrededor de 2 años. Nos ha ido bastante bien. Existe un vínculo entre la empresa estatal y nuestro bastante bueno. Nos ha permitido a nosotros económicamente recibir una remuneración que es bastante buena y al mismo tiempo fortalece la economía porque producimos una materia prima que se refleja en la vivienda y en los ingresos del país. Experiencias como la anterior se inscriben en la voluntad del gobierno cubano de, sin renunciar al desarrollo, crecer económicamente utilizando los recursos disponibles.
A pesar del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, la isla espera este año un crecimiento económico en el orden del 1%. Al mismo tiempo, deberá aprobarse una nueva constitución que reconoce explícitamente el sector privado y apuesta por el desarrollo local como una de las claves para la construcción de un socialismo próspero y sustentable. Alien Fernández, Telesur, La Habana. Dejamos atrás Cuba, pero seguimos en el Caribe. Jamaica recibió una invitación de la República Popular China para unirse a la iniciativa de cinturones y carreteras de Asia. El embajador de China en Jamaica, Tian Qi, instó al gobierno de Kingston a inscribirse a la iniciativa comercial, combinándola con el plan de desarrollo de la visión 2030 de ese país. Según el funcionario, 16 grandes empresas provenientes de China ya han invertido más de 1,9 mil millones de dólares en Jamaica y completaron 40 proyectos y crearon 10.000 puestos de trabajo. La iniciativa de cinturones y carreteras de Asia constituye una versión moderna de la Ruta de la Seda que busca impulsar la integración comercial y económica con los estados del Caribe y América Latina. Desde su lanzamiento en 2013, la iniciativa ha realizado ya préstamos e inversiones por 340 mil millones de dólares para proyectos de infraestructura y energía en 65 países. El gobierno boliviano hace las gestiones para asegurar inversiones públicas y privadas destinadas al desarrollo de puertos fluviales y potenciar también las exportaciones de ese país. La información la obtenemos del diario boliviano larazón.com. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que el desarrollo del puerto Bush en Santa Cruz contará con una inversión público-privada de 950 millones de dólares. Él mismo garantizará una mayor salida de mercadería boliviana hacia el Océano Atlántico. El 31 de diciembre, el Ejecutivo firmó una alianza con empresarios privados del país para consolidar el acceso a esa terminal fluvial. En términos estimativos, la inversión del Estado boliviano superará los 500 millones de dólares, mientras que la contraparte del empresariado será de 450 millones para la infraestructura portuaria y la ampliación de las redes de comercio. Y mientras tanto, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que el precio del combustible diésel no sufrirá modificaciones. En un decreto, el mandatario estableció que el precio de venta en las estaciones de servicio a nivel nacional para el diésel 2 y el diésel premium para vehículos de transporte terrestre, público, comercial y particulares se mantendrá en $1.03 el galón. También señala que el gremio de transportistas, que rechazaba la eliminación del subsidio al diésel, se comprometió a retomar sus labores con normalidad. El gobierno agrega que no habrá aumentos en los pasajes del transporte público ni del valor de los productos de primera necesidad. En una reunión este lunes con transportistas, la administración de Lenín Moreno decidió dar marcha atrás a los aumentos para el precio del diésel luego de que se generaran masivas protestas en las pasadas semanas. Hablamos de Colombia. La Agencia Nacional de Hidrocarburos anunció el hallazgo de un nuevo yacimiento petrolero en el país. Vamos a ver la información que nos tiene el portal de la agencia Prensa Latina. Ahí lo tienen en pantalla para su referencia. Se trata de un yacimiento de petróleo encontrado en el departamento del Meta con un potencial de producción de más de 4.000 barriles diarios. Este es el segundo descubrimiento de petróleo liviano por la estatal india Videsh Limited, un programa exploratorio del bloque CPO-5 localizado en el municipio de Cabuyaro del Meta. Ya en julio de 2017, la compañía asiática había dado con el yacimiento Mariposa 1, que actualmente produce 3.200 barriles diarios de líquido oleoso. El Meta es considerado el primer departamento productor de petróleo en Colombia, con una participación actual próxima al 50% de la producción nacional. Llegó el momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestro expediente económico. Vamos a África. Hablamos de Nigeria. Les tenemos una radiografía de ese país. Ya venimos. Ya lo decíamos antes de la pausa, en nuestro expediente económico de hoy hablamos de África. Nigeria
Un país con gran disponibilidad de recursos naturales que sufre los embates de la violencia sectaria, pero también de la desigualdad galopante que el gobierno no logra resolver. En nuestra arista económica de hoy echamos una mirada a esa nación africana que tiene datos que hacen pensar en una gran economía, pero que tiene problemas gigantescos. Veamos. Al oeste de África se encuentra uno de los mayores productores de petróleo de la OPEP, Nigeria, un país que ya supera los 180 millones de habitantes y cuya fuente principal de ingresos desde los años 60 ha sido el oro negro, una materia prima que supuso más del 10% del PIB nacional en el tercer trimestre del 2017. Sumado a él, la industria cinematográfica, los servicios de información y telecomunicaciones, el comercio electrónico y una abundante inversión extranjera han potenciado el crecimiento económico del país, que en promedio ha trepado el 7% en la última década. La economía de Nigeria ha logrado ganancias significativas desde que salió de su peor recesión en 2 décadas. El PIB en 2014 ascendió hasta los 510 mil millones de dólares y el ingreso per cápita a 2.688 dólares, lo que le llevó ese mismo año a superar a Sudáfrica en el ranking de las economías africanas. Ahora está clasificada por el Banco Mundial como una de las 10 economías más mejoradas en términos de facilidad para hacer negocios. En cuanto a su balanza comercial, en 2017 las importaciones en Nigeria crecieron un 13,06% respecto al año anterior. Las compras al exterior representan el 11,84% de su PIB. Nigeria se identifica entonces como un país estratégico a nivel regional y mundial. También desempeña un papel fundamental en la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ECOWAS por su sigla en inglés, aportando el 70% de su presupuesto. Además, con la Unión Africana, Nigeria acordó el reforzamiento de la cooperación política y económica con miras a apoyar los esfuerzos de integración en el continente y está fortaleciendo sus relaciones comerciales con Europa y Latinoamérica. El petróleo y la desigualdad definen el escenario nigeriano. La fuerte dependencia del combustible y su concentración en manos extranjeras hace que existan graves brechas sociales. Veamos. La pobreza, por ejemplo, y la desigualdad, en lugar de disminuir, han ido en aumento. En 2013, Nigeria se posicionó en el lugar 153 de entre 187 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Según un informe de la Oxfam, alcanzó el puesto 152, el último de la lista de las naciones que potencian su compromiso para reducir la desigualdad. Y según cálculos del Banco Mundial, para 2018, el país africano cuenta con 99,2 millones de pobres frente a los 86,5 que tenía en 2015. Con este incremento desbanca entonces a India, que lideraba la lista y que ha pasado ahora de 175,7 millones de pobres en el año 2015 a 96,7 millones en este año. La mayoría de los nigerianos vive con menos de $2 al día, mientras el país concentra a 20 de los 50 millonarios más importantes del continente africano. Y mientras la ambición de los más ricos crece sin parar, la inversión social en Nigeria es cada vez menor. Este es el talón de Aquiles de Nigeria, los llamados pies de barro del gigante africano. Según un informe parlamentario de 2013, el robo de combustible por parte de funcionarios del gobierno supuso pérdidas de 7.500 millones de dólares a las arcas del Estado, una cuarta parte del presupuesto anual del país. Aunque la bandera política del presidente Muhammadu Buhari desde tiempos electorales ha sido luchar contra la corrupción, en su gobierno también han estallado escándalos de desvíos millonarios. Tanto que en 2014 y 2015, Nigeria ocupó el puesto 136 de 176 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Y es que los informes sobre la malversación de fondos para ayuda humanitaria que estaban destinados justamente a las víctimas del terrorismo de Boko Haram han mostrado que todavía hay un largo camino por recorrer. El país aún siente que las medidas solo buscan atacar uno de los síntomas y no la verdadera dolencia, pues a la par, los pobres de Nigeria empujan una pesada carga. La falta de educación y el enorme desempleo les obliga a realizar trabajos duros que apenas les permiten sobrevivir. La fuerza económica del país se contradice con la ausencia de infraestructuras, carencias de servicios hospitalarios y miles de niños sin escolarizar. Nigeria tiene a cuestas un alto porcentaje de su población en condiciones de pobreza, con una alta tasa de mortalidad, desempleo y analfabetismo.
En cifras, el número de personas viviendo en la pobreza aumentó de 69 millones en 2004 a 112 millones en 2010. En el mismo periodo, el número de millonarios en Nigeria aumentó 44%. Las brechas son notorias incluso de una zona a otra. En el norte del país, los ingresos promedio de la población son la mitad de los del sur. La pobreza 3 veces mayor que en las zonas sureñas más ricas, el desempleo más agudo, la mortalidad materna 10 veces más alta y el analfabetismo uno de los más elevados del mundo. Por si fuera poco, la violencia del grupo Boko Haram ha obligado al desplazamiento de más de 1.8 millones de nigerianos. Con unos 79 millones de hectáreas de tierra de cultivo, más de 3 millones de hectáreas de tierra de regadío y habiendo sido de los principales productores y exportadores mundiales de productos agrícolas, la inseguridad alimentaria, según la Organización de Naciones Unidas, alcanza a más de 4.7 millones de personas, mientras que 49% de los jóvenes están subempleados en trabajo de media jornada o directamente desempleados. En conclusión, según dicen los nigerianos, este mal es consecuencia de la corrupción, el mal uso, la apropiación y la adjudicación errónea de recursos. Graves problemas derivados, entre otras cosas, de una economía que es principalmente importadora, la desindustrialización y el retraso del sector primario, propios de una gestión gubernamental que además es desacertada y que requiere de una política de soberanía capaz de llevar a cabo prácticas efectivas de productividad y redistribución de recursos, con políticas que sirvan de locomotora para una nueva economía menos dependiente de las importaciones. Con esto entonces hacemos una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360, hablamos de Estados Unidos, porque allí agentes aeroportuarios han protestado porque no les llega el pago. ¿Por qué? Bueno, por el cierre del Congreso, que ya lleva más de 16 días. Mientras tanto, Donald Trump sigue peleando con el Partido Demócrata por la financiación del muro fronterizo con México. Esto y más a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Los agentes de seguridad aeroportuaria estadounidense quedaron atrapados en la lucha política que libran el presidente Donald Trump y los congresistas demócratas por la financiación del muro fronterizo con México. Los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte trabajan ahora sin obtener una garantía de pago. Y a medida que continúa el cierre parcial del gobierno, los trabajadores federales podrían entonces perder los cheques de pago de esta semana. El jefe de personal interino, Mick Mulvaney, expresó que si el cierre del gobierno continúa, la nómina no se cancelará como se tenía previsto. Aunque se registró un aumento en el número de empleados que suspendieron su trabajo en la agencia federal para el fin de semana, tanto Trump como el Departamento de Seguridad Nacional rechazaron sus reclamos, afirmando que no tenían un efecto significativo en los viajes aéreos de los Estados Unidos. Lo cierto es que sí han causado retraso y muchísimo malestar en los viajeros. En lo personal, realmente no me importa demasiado, para decirte la verdad. Creo que Trump está cerrando todo. Ya sabes lo que te estoy diciendo. Él quiere su camino, básicamente. Así que está haciendo todo. Los demás sufren. Es una pena que lo esté haciendo. Lamento que los trabajadores de TS hayan hecho todo esto. Tienen que llamar, no recibir el pago. Es difícil, es una situación desordenada. Trabajamos 6 semanas. Algunas trabajan 10 horas al día y eso es en todo el país. Estamos en un nivel bajo de 30 años en personal para los controles de tráfico aéreo en todo el país. Y China anunció que lanzará medidas concretas para ayudar a que la economía local siga en un camino de alta calidad. Entre sus acciones destacan políticas que facilitarán el consumo en los sectores automotriz y electrodoméstico. Aquí los detalles. China anunció que para este año lanzará medidas concretas para mantener firme el crecimiento económico del país. Entre las medidas anunciadas destacan políticas más específicas para facilitar el consumo en los sectores automotriz y de electrodomésticos, con el objetivo de beneficiar a los residentes rurales del país. El año pasado se vendieron casi 30 millones de vehículos en el mercado nacional y aún así se podrían desatar más potenciales, ya que apoyaremos un consumo racional, ecológico y mejorado. Ahora que más personas en el campo están comprando automóviles, el gobierno también está considerando estrenar políticas para incentivar el consumo de los residentes rurales.
Asimismo, Beijing en la inversión presupuestaria de este año dará prioridad a la reubicación de los pobres en esfuerzos de alivio de la pobreza, el desarrollo de viviendas para hogares de bajos ingresos, la construcción de grandes proyectos de infraestructura y el fomento de la innovación. Este año aumentaremos aún más la escala y aceleraremos la asignación de las inversiones dentro del presupuesto del gobierno central. También atraeremos aún más el capital no gubernamental y ampliaremos las áreas y la escala de la inversión del capital no gubernamental en proyectos estatales clave. Además de implementar la lista negativa de acceso al mercado, China aliviará las dificultades de financiamiento de las empresas, aumentando aún más la emisión de bonos de compañías de alta calidad y apoyará la emisión de bonos colectivos tanto para pequeñas como medianas empresas a fin de mejorar su crédito. Hablamos ahora de Europa. La Comisión Europea notificó este lunes a la Organización Mundial del Comercio su intención de oficializar sus medidas provisionales para proteger el sector del acero en respuesta a los aranceles de los Estados Unidos. La medida consiste en aplicar una cuota de importación tras la que se impone un arancel adicional del 25% a las importaciones de 26 categorías de productos de acero de terceros a partir de un tope determinado. Bruselas busca proteger a los productores europeos y frenar el desvío de exportaciones de acero al mercado de la Unión Europea a raíz del arancel del 25% impuesto por la administración de Donald Trump. La propuesta de la Comisión es muy similar a las medidas provisionales en vigor desde julio, si bien incluye además cuotas individuales basadas en volúmenes históricos para los principales países que venden acero al bloque comunitario. Las medidas que propone la Comisión deben entonces ahora recibir la luz verde de los Estados miembros que votarán este asunto a mediados de este mes de enero. Llegó el momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este martes. Lo hacemos iniciando como de costumbre con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó $49,62. Subió 1,93%. Revisamos entonces el barril del Brent de referencia en Europa, que se ubicó en $58,61, subiendo también 1,84% frente a la jornada anterior. Y culminamos entonces con el crudo venezolano, que se ubica hoy en 329,24 yuanes. Así llegamos entonces al final de esta edición de Impacto Económico, como siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.